¿Están bien? ¿Sí? ¿O están medio nerviosos? Hey, qué bueno verlos. Si esta es tu primera vez, bienvenido. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Iglesia Vida y es un honor poder tenerte aquí hoy día con nosotros. Espero que hayas podido disfrutar de un tiempo increíble de música. Qué increíble tiempo de música tuvimos. Gracias, músicos. Hey, excelente, chicos. Y estamos en esta serie que hemos titulado Hablemos, y tal cual como decía Uriel, nuestra intención es poder plantear ciertos temas que en muchas ocasiones son complejos, que son difíciles, pero que son necesarios de poder hablarlos. Por lo mismo, hay uno que para mí personalmente es bien particular, que tiene que ver con esta idea de lo que es nuestra salud, pero no desde el aspecto físico, no desde el aspecto quizás si nos enfermamos o no, sino que tiene que ver con la salud mental. Y es algo que pocas veces hablamos en la iglesia, es algo que pocas veces le ponemos atención, es algo donde muchos jóvenes tienen conflicto, muchos matrimonios sufren, y quizás por desconocimiento, o quizás también por causa de el hecho de crear ciertos mitos, no los planteamos ni los hablamos. Pero tenemos que entender qué es lo que es la salud mental. Y esta es la definición de salud mental. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esa en sí es la definición de lo que es la salud, ¿ok? Cuando hay yo estoy bien físicamente, estoy bien mentalmente y estoy bien socialmente. Pero como les digo, generalmente nosotros ponemos quizás bastante énfasis en lo físico, quizás nosotros ponemos bastante énfasis en lo social, pero cuando se trata de lo mental, cuando se trata de nuestras emociones, de lo que hay en nuestro corazón, en general como que lo hacemos a un lado. ¿Okay? No ponemos atención y por ende pagamos consecuencias. Y no nos damos cuenta que terminamos en un círculo donde no sabemos si esto es algo físico. Algo que aprendí durante este tiempo es el hecho de que muchas veces físicamente nos enfermamos porque hay cosas que mentalmente no hemos solucionado. Y cuando no solucionamos cosas que tienen que ver con lo mental y con lo emocional, se traspasa a lo físico. Ahora piensen esto, la salud mental, lo voy a poner aquí, es un estado de bienestar donde el individuo es consciente de sus propias capacidades. Piensen en esta definición porque esto se está tratando de lo que es la salud mental, ¿ok? Este individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede sin ningún problema enfrentar cualquier circunstancia que sea difícil. ¿Okay? Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, yo puedo enfrentar las tensiones normales de la vida. Y continúa, puede trabajar de forma productiva y fructífera y contribuye a la comunidad. Esto es lo que pasa cuando un individuo se encuentra con una salud correcta desde el aspecto mental y lo que tiene que ver con lo emocional, ¿ok? Porque lo mental obviamente que se conecta a las emociones, ¿ya? Y muchas veces desde lo emocional surgen también conflictos mentales y cuando se habla de la salud mental implica lo que tiene que ver con las emociones y con lo que tiene que ver con lo mental, con lo que pasa aquí arriba, ¿ok? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué deberíamos abordar lo que tiene que ver con la salud mental? ¿Por qué deberíamos hablar de este tipo de cosas? Y en este caso hay varias razones, ¿ok? Obviamente, una que tiene que ver con mitos sociales. Es como, yo no quiero decir, no quiero que nadie se dé cuenta. Si ustedes se fijan, hoy día en general expresamos emociones a través de caricaturas, a través de emojis. ¿Cierto? Si usted está contento va a poner una carita feliz y si usted está triste va a poner una cara triste, pero en general tratamos de ocultar ese suceso que estamos experimentando porque en el fondo no queremos ir más allá. Entonces hay ciertos mitos sociales, pero también hay ciertos mitos que tienen que ver con la iglesia. Y aquí quiero tomarme unos segundos, ¿ok?
Porque en general para los que nos decimos ser cristianos, tenemos esta idea de que nosotros como cristianos no deberíamos experimentar problemas mentales o emocionales. Es como con 3 Ave María y con 3, lo mandamos a la casa y ya que se sane, ¿cierto? Que yo debería orar y la oración debería ser completamente efectiva para solucionar mi problema. Y ojo, que eso es completamente posible. De la misma manera que es completamente posible que un individuo que no puede ver, es completamente ciego, puede volver a ver. O un individuo que tiene cáncer puede ser sanado. De la misma manera. Pero nosotros tenemos esta idea de que cuando se trata de lo emocional, cuando se trata de lo mental, tenemos que orar. Y en general lo espiritualizamos. Es como que todo es un demonio. No sé si le ha pasado. Es como hay un espíritu que anda dando vuelta aquí en la casa y que me hace sentir mal. Y a veces el espíritu es algo que es un conflicto que no hemos resuelto. Entonces, para esto quiero plantearles una historia que muchas veces, si tú llevas mucho tiempo en la iglesia, has escuchado esta historia. Lo más probable es que conoces de esta historia. Pero que tiene que ver con un conflicto que nace desde lo emocional. Entonces quiero que vean el final de esta historia. El final de esta historia es la historia de David con uno de sus hijos, donde él experimenta uno de los traumas más terribles. Y así termina la historia en 2 de Samuel capítulo 18, versículos 9 y 14. Durante la batalla, una batalla que Absalón comenzó tratando de matar a su padre, se cruzó, en este caso, este joven Absalón, con uno de los hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando continúa. Debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Enseguida, Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba cabalgando, todavía vivo del gran árbol. Ahora, si usted conoce esta historia y si usted ha escuchado de esto, Absalón es uno de los hijos de David y por ciertos sucesos termina persiguiendo a su padre y tratando de matarlo, pero al final él termina perdiendo la vida. Ahora, todo esto nace de un conflicto no resuelto. De un conflicto que se da en esta familia que jamás se resolvió. Y esta es la parte que personalmente para mí es una de las más interesantes dentro de esta historia. Desde la perspectiva de la salud mental, esta familia experimenta un quiebre en un minuto donde no se resuelve, y por causa de que no quisieron resolverlo, por causa de que no quisieron hablarlo, por causa de que lo hicieron a un lado, termina con la muerte de Absalón y termina con el corazón de David completamente destrozado. Un conflicto no resuelto. Un conflicto que se pudiera haber tomado el tiempo de haberlo conversado y de tratar de arreglar ciertas situaciones, pero por causa de que se hizo a un lado, llegó a un punto en donde se termina con la vida de Absalón. Y hay distintos sucesos que se dan en esta historia que quiero que vayamos analizando, que nos van a dar a entender cómo un conflicto no resuelto crea traumas en nuestra vida, cómo un conflicto no resuelto nos va a llevar al final a un punto como tal cual lo que experimentó Absalón, la muerte, la tristeza, la desolación. Ahora, todo esto comienza con un quiebre en la familia, ¿ok? David tiene muchos hijos y uno de estos, distintas mujeres y muchos hijos, ¿ok? Y uno de estos está enamorado de una de sus hermanas, ¿ok? Tamar era su nombre. Entonces quiere estar con Tamar y en su deseo de estar con Tamar crea toda esta historia donde ella llega a su casa, quedan a solas, él abusa de ella, la viola, pero luego de este acto sexual, fíjense cómo varias cosas comienzan desde lo sexual, pero
En fin, luego de este acto, él la echa, le dice, ok, ándate de aquí, no quiero estar contigo. Entonces ella queda completamente destrozada. Queda con un corazón completamente destrozado. Y aquí se nos introduce a Absalón. Fíjese lo que dice el capítulo 13 de segunda de Samuel. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amón ha estado contigo? Bien, hermanita, fíjense esa frase que está destacada y no es menor. Quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Guardémoslo. Hagámoslo a un lado. Así pues, continúa, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano. No es menor, ha sido abusada sexualmente. Completamente angustiada, desconsolada. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, fíjense, lo único que hizo es que se enojó mucho. Pero Absalón continúa, nunca habló de esto con Amón, que era el hermano que abusó de Tamar. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Y aquí hay detalles que no son menores, que tenemos que aprender a mirarlos cuando leemos la Biblia. Y uno de ellos es nunca habló del tema. ¿No es algo que nos pasa en general a nosotros? Que cuando sucede algo en particular, nosotros tenemos la tendencia a no hablarlo. Si somos jóvenes y estamos en la escuela y hay alguien que nos está haciendo bullying, lo que hacemos es, no lo hablamos. Sentimos que la amenaza es más grande. Cuando estamos en relaciones, en el matrimonio, hay un conflicto y no lo hablamos. Hacemos exactamente lo que Absalón hizo. Y nos pasa exactamente lo que a Absalón le sucede. Comenzamos a crear un odio en nuestro interior. Ahora, cuando esto sucede, se da lo que se llama la crisis. Y la crisis está definida de esta manera. Crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización. Cuando yo estoy bien, algo pasa, hay un quiebre y se da lo que es la crisis. Caracterizado por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Cuando se da una crisis, yo no puedo enfrentar la vida de manera normal. Y esto es lo que le pasó a Tamar, la hermana de Absalón, y esto es lo que le pasa al mismo Absalón. No puede abordar situaciones particulares. ¿Por qué? Porque hay una crisis. Y continúa utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. En general, nosotros tenemos ciertas maneras de resolver conflictos, pero cuando se da un conflicto que quiebra nuestra manera normal, no lo podemos hacer. El individuo, de cierta manera, está en una situación donde no actúa de manera normal. Ya, qué sé yo, no logra resolver conflictos a través de una comunicación. Ya no logra, qué sé yo, ni siquiera hablar ni ponerlo en palabras. Entonces nadie se entera de lo que está pasando en la escuela. Nadie se entera de lo que está pasando en la intimidad. Hay un conflicto en el matrimonio, llevan meses sin vivir una vida sexual activa. Entonces, eso se guarda, nadie lo sabe. Entonces, como no sé cómo resolverlo, lo dejo ahí. Estoy comenzando a tener relaciones en la escuela con amigos donde, qué sé yo, me están llevando a ciertas cosas que no son correctas y no hablo, no actúo de la manera que debería. Ahora, en este caso, para Absalón, esto se transformó en una amenaza. Lo que había pasado con su hermana se transforma en una amenaza para él. Entonces él comienza a crear ideas, comienza a pensar de cierta manera y como lo puso a un lado y lo empieza a callar, lo único que queda en el interior del individuo es la rabia, es la impotencia, es la tristeza. Y aquí es donde, en cierto modo, se da lo que tiene que ver con la ecuación de la crisis, ¿ok? Y la voy a poner así. La crisis más un conflicto no resuelto es igual
a un trauma. Tuvimos una discusión en mi matrimonio, la crisis, jamás lo arreglamos, conflicto no resuelto, eso crea un trauma. En la escuela hay alguien que constantemente me amenaza con crisis, jamás digo nada, no voy al director de la escuela o no voy a mis padres, un conflicto no resuelto, eso crea un trauma. Y vivimos fantasías. Ponemos cosas en el Facebook que todo está bien. Y las redes sociales de alguna u otra manera se convierten para nosotros en un medio en donde podemos expresar aquellos sueños. ¿Ok? Y hay algunos que viven vidas secretas en las redes sociales por causa de esta ecuación. Crisis, conflicto y porque tienen un trauma. Entonces, en este caso, quiero que entienda que hay una tendencia en nosotros a tapar situaciones, a guardarlas, a esconderlas, a no hacer absolutamente nada. Y por causa de que no hacemos nada, entonces terminamos completamente traumados. Ahora, pasan 2 años desde este evento donde Tamar, la hermana de Absalón, es abusada por Amnón. 2 años donde Absalón ha ido creando ideas. 2 años donde Absalón ha ido, su rencor, ha ido creciendo. 2 años en donde quizás él, lo único que ha estado en su corazón y en su mente es cómo voy a vengar la vida o la situación de mi hermana. Mi papá no hizo nada. Fíjense que David, siendo el patriarca, y esto es para los padres que están aquí, porque a veces nosotros tenemos que intervenir en situaciones con nuestros hijos, tenemos que ser esa mano, pero a veces actuamos como aislados. Claro, hay ocasiones que tenemos que dejarlos que ellos puedan aprender a resolver sus propios conflictos. Pero cuando se trata de situaciones familiares, es como, a veces, a mí me llama la atención cuando padres me dicen, es que mi hijo no quiere venir. ¿Ah? Oh, wow. Ya sé quién manda en la casa. Si eso me dice, de inmediato quién manda en la casa. No, es que mi hijo no se quiere sentar Oh. Ese, para otro mensaje que voy a predicar, ¿ya? Se va a llamar Cuando los hijos no quieren. 2 años han pasado y este conflicto ha crecido. Y quiero que ponga atención porque Absalón hace una fiesta y tiene todo fríamente calculado, ¿ok? Hace una fiesta donde él ha planeado matar a su hermano. Y esto se da en el capítulo 13, a versículo 28. Absalón les dijo a sus hombres, esperen hasta que Amón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Estaban todos los hermanos de Absalón ahí, pero él había hecho esta fiesta con un propósito en particular, matar a Amnón. Y continúa, yo soy, dice, quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Y lo que hace esto es que los hermanos, el resto de los hermanos se asustan, se esparcen, les llega la noticia a David donde se le dicen, Absalón ha matado a todos tus hijos. Hay una crisis, hay un conflicto, hay un problema. ¿Por qué? Porque hay un trauma. Y luego obviamente David se entera de que no son todos sus hijos, sino que es simplemente Amnón el que ha muerto. Hay un conflicto que se está dando aquí por causa simplemente de que no se ha podido resolver cuando se debió haber resuelto. Creo que entienda lo siguiente, el trauma crea una herida que hiere a otros. Absalón tenía una herida y él no solamente hirió a su hermano Amnón matándolo, sino que hirió a su padre rompiendo su corazón por la pérdida de uno de sus hijos. Quiero decirte que muchos de tus actos que puedas estar haciendo como joven, por causa de los traumas que tienes, ¿ok?
por causa de que, qué sé yo, estás saliendo con ese chico o estás saliendo con esa chica y tu mamá o tu papá te han dicho, hey, no lo hagas, lo único que está haciendo es está hiriendo a otras personas. Y luego cuando quedes embarazada, o luego cuando dejes a esa chica embarazada, vas a estar hundiéndote. ¿Cómo llegué hasta esta situación? Y esto es simplemente por conflictos que no hemos querido resolver. Y el problema es que van creciendo. No es que quedan ahí. Tenemos la tendencia a dejarlos a un lado, pero en el fondo algo que tenemos que entender es que si yo no soy capaz de resolver el conflicto que estoy teniendo en mi matrimonio, en algún minuto en mi matrimonio van a haber muchísimos más conflictos. Si yo no soy capaz de resolver el conflicto que estoy teniendo con mis hijos hoy día, que tienen 5 años, 7 años, no los voy a poder resolver cuando tengan 17. Es como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, en el caso de Absalón, esta herida hirió a otros. Y aquí es donde se dan algo que yo llamo las fases y estados de crisis, ¿ok? Y el primero es el desorden. Es cuando, de alguna otra manera, la primera reacción cuando llega la crisis. ¿Okay? Cuando llega ese conflicto y todo lo que estaba normal se quiebra. Ya sea, fui abusado cuando era pequeño y se introduce el conflicto, se introduce la crisis. Tengo un problema en mi matrimonio donde discutimos una pelea que quizás jamás nos imaginamos que íbamos a tener. Se introduce este desorden. De lo normal yo paso al desorden. Y como les digo, aquí esto implica llanto, angustia, es como que no sé cómo resolverlo. Entonces, cuando esto empieza a crecer, se pasa de esta fase, se pasa del desorden, se pasa a la negación. Y la negación es como un mecanismo de defensa que nosotros tenemos donde minimizamos la situación. Si no es tan grave. No, si, así nos relacionamos con mi esposa. A él le gusta darme ciertos golpes de vez en cuando. Oh. No, a mi esposa le encanta hablar con otros hombres. Oh, yeah. No, que mi esposo siempre sale con esa chica, si son amigos desde niñito. Oh. No, si, mamá, él no es un pandillero. Lo que pasa es que se le perdió el cinturón, por eso tenía los pantalones por aquí. Wow, interesante. Negación. No, mamá, si no estamos haciendo nada malo y están acostándose todas las noches y teniendo sexo a los 14, 17 años. No, mamá, si no estamos haciendo nada malo y están fumando marihuana, consumiendo droga, tratando de ser parte del grupo, pero no está pasando en negación. Entonces, después de la negación viene lo que se llama la intrusión. Y la intrusión es esta fase donde el individuo repite el suceso, aquello que le causó la trauma. ¿Okay? Entonces lo que trato de hacer es tratar de ahogarlo, trato de apagarlo. ¿Por qué? Porque no quiero pensar en lo que vi que pasó con mis padres. Mis padres se separaron, mi papá me abandonó, qué sé yo, tuve que, mi esposo me dejó, fui abusado cuando pequeño y todo eso, en esta intrusión viene esta sensación donde las cosas se repiten, entonces trato de ahogarlo y lo que hago es que trato de hacer cosas para no pensar en ellas. Y claro, yo me voy a ir a la fiesta ese viernes de la noche o sábado de la noche, no sé, ¿cuándo se hace la fiesta ahora? ¿Qué día? Ahora están todos callados, ¿no? Ya le vamos a poner día lunes, ¿ok? Así de fiesteros somos. Terminó el fin de semana, ¡yeah! ¡Lunes!
Y voy a la fiesta y qué sé yo, lo paso bien, pero ¿qué pasa cuando estoy solo? Intrusión. Vienen de nuevo los pensamientos. Y eso me causa dolor. Eso me causa pena. Y luego de la intrusión viene algo que se llama la transvaloración. Y la transvaloración es un proceso donde el individuo comienza, ¿cómo me puedo vengar? ¿Cómo puedo, qué sé yo, hacer de esta imagen algo que ya la pueda sacar de mí? Entonces voy a vengarme de mi esposo porque mi esposo es el responsable de esto. Mi esposa es el gobierno es responsable de esto. Que sé yo, mis vecinos, mis padres fueron los que permitieron que esto me pasara a mí. Entonces yo empiezo a crear ideas. Y aquí es donde se encontraba obviamente Absalón. Absalón estaba en esta situación donde, ¿qué es lo que puedo hacer? Y llegó desde el punto de que no ha pasado nada, no le digan nada a nuestro papá, hasta el punto de que voy a matar a mi hermano, y está en este proceso de cómo me voy a vengar, y se venga. Y cuando hacemos cosas por causa de este trauma que hay consecuencias. Hay consecuencias. Y Absalón experimenta esas consecuencias. Versículo 37 dice lo siguiente: Absalón huyó donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. No puede seguir su vida normal. Tiene que escapar, tiene que huir. Por otro lado, el rey David continúa. Ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Y se fija aquí como de una u otra manera se ve esta idea de una persona herida hiere a otros. Porque no es solamente la herida de Absalón, sino que ahora es la herida de David. Él está sufriendo. Él está pagando las consecuencias de lo que sucedió años atrás con Tamar, por causa de un conflicto no resuelto. Ahora, claro, nosotros podemos ir, llorar, y ojo que no estoy diciendo que no podemos hacerlo, pero mi punto está en que muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de empezar a hacer algo. En esta historia en particular, dado que David estaba tan traumado y triste, Joab interviene. Joab, que era uno de sus comandantes más cercanos, interviene en esta situación y hace un arreglo para que Absalón pudiera llegar, pudiera volver, pero aquí hay cosas nuevamente, es como, yo siento que hay un reflejo del individuo en particular cuando no quiere en verdad arreglar el conflicto, ¿ok? Entonces, cuando ya David decide que vuelva, miren lo que pasa en los versículos 23 y 24 del capítulo 14. Dice: enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén, pero el rey dio esta orden. Y fíjense en la orden que David va a dar. Absalón puede ir a su casa sin ningún problema. Puede ir a su propia casa, ¿ok? Pero jamás vendrá a mi presencia. ¿Se fijan cómo hacemos a un lado el conflicto? No quiero enfrentar el problema. De manera que Absalón no vio al rey. La tendencia que nosotros tenemos y la tendencia que se ve en la vida de David es la misma que nosotros. Evadimos el problema. No hacemos absolutamente nada. Y por causa de que no estoy hablando de los conflictos que estoy teniendo en mi matrimonio, el problema se hace más grande, lo minimizamos. No, es que mi esposo él no quiere venir a la iglesia, él tiene su vida espiritual personal. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces el mandamiento ese de congrégate, me lo salto. No, ya dejamos de orar como pareja. ¿Se fijan que todo esto viene de un conflicto no resuelto? De esta salud mental que en un minuto estaba estable, pero que se quebró. Y seguimos así. Ahora se imagina que yo me quiebro un brazo y el brazo está todo chueco y... ¡wow! ¿A qué hora es el partido de fútbol? Lo ignoro. Eso suena ridículo, porque hay un dolor físico que me lo recuerda constantemente.
Y le aseguro que si usted se quiebra el brazo, lo primero que va a hacer no es llamarme y decir, pastor, por favor, me quebré el brazo, ¿podría orar por mí? Hay un espíritu que me está haciendo sentir un dolor tan fuerte. Porque eso no es espiritual. Pero cuando hay un quiebre emocional, es un espíritu diabólico. Ojo que yo no estoy negando lo que el enemigo pueda hacer en nosotros, ¿ok? De oprimirnos espiritualmente y emocionalmente. Yo no estoy diciendo eso. Pero hay una tendencia a espiritualizarlo todo. Y siempre le echamos la culpa al diablo. Y a veces el diablo está, yo aquí no tengo parte. Creo que entienda lo siguiente, lo voy a poner aquí. No porque evadimos el problema, este va a desaparecer. No porque yo diga, no me lo quebré, se va a arreglar el brazo, ¿cierto? De la misma manera como que yo evada esta situación emocional, quiere decir que se va a ir. No hay ningún problema en mi matrimonio, no hay ningún problema en mi matrimonio, no hay ningún problema. Repítalo 10.000 veces y va a terminar con más problemas, ¿ok? Y por otro lado, no porque Dios no sane la herida, quiere decir que no tengo que hacer nada. ¿Y a qué es lo que me refiero con esto? Es que a veces uno se queda esperando a que Dios haga. Y sobre todo en lo emocional, Dios tiene que sanarme. Y hay gente que termina yéndose de una relación con Dios porque Dios no lo sanó. Y es como que si yo dijera, Señor, si no me sana el brazo quebrado, estoy esperando. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer algo, tenemos que ser capaces de actuar. Ahora, obviamente, de todo esto, luego de algunos años, aproximadamente 2 años en esta situación con Absalón, él termina robándole el reino a su padre y confabuló toda una situación, ¿ok? Esto es un plan que él tenía. Recuerden, la bola de nieve se empezó a hacer más grande y más grande al punto que él ya no simplemente era necesario matar a su hermano, sino que ahora era necesario tomar el reino de su padre a la fuerza, y no solamente eso, sino que incluso llegar a matar a su padre. Y esto es lo que pasa en el capítulo 14, versículo 33. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey y el rey lo besó. Es como, todo esto se está arreglando, ¿ok? No hablemos de lo que pasó, dejémoslo a un lado. Y continúa en el capítulo 15, cuando ya Absalón estaba planeando todo. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey. David podría haber llamado a Absalón y decirle, hijo, tenemos que conversar. Hijo, tenemos que hablar de esto porque yo jamás hice nada con Tamar, tu hermana. Debía haber quizás hecho algo con Amnón y no hice absolutamente nada. Y en primer lugar quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque tú fuiste más padre que yo con tu hermana, tratando de cuidarla, de ayudarla, de acompañarla en ese proceso cuando yo no estuve. Pero no, simplemente lo besa y ya, sigue tu vida. Y eso obviamente que creó quizás más odio en el corazón de Absalón, al punto en donde él ya quería el reino y tomó el reino y levanta esta persecución en contra de su padre, que termina en la muerte de este joven. Alguien que no merecía morir, termina completamente muerto. Una historia que es terrible. Un padre con un corazón destrozado porque no solamente su hijo lo había traicionado, sino que también pierde a su hijo. Y claro, en ocasiones, cuando yo trato de tapar la circunstancia, por momentos yo puedo experimentar tiempos buenos. Pero si no resuelvo el conflicto, va a volver. Y en muchas ocasiones vuelve más fuerte. Y claro, no me voy a dar cuenta cuando me esté acostando con esa persona fuera del matrimonio, teniendo sexo con un individuo que quizás
con cuántos otros se ha acostado. Consumiendo drogas para tapar esta pena, para tapar este dolor que tengo dentro. Con un matrimonio completamente destruido, con hijos sufriendo la destrucción del matrimonio de sus padres. Viviendo fantasías en el Snapchat. Tratando de ponernos filtros a nuestra vida, ocultando la verdad. ¿Por qué? Porque no queremos resolver el conflicto. Quiero que entiendan lo siguiente: el trauma de otros puede hacerse el mío si no busco soluciones concretas. Claro, si yo no soy capaz de ayudar a mi hijo, si yo no soy capaz de ver esta situación que está pasando en mi hogar, se va a transformar en mi conflicto. Y entienda esto, todo comienza ahí en la casa. Con conversaciones, con instancias donde ustedes pueden decir, hey, hay que hacer algo. Yo sé que hay jóvenes aquí, pero quiero decirle a los esposos que están aquí. Hay ocasiones donde usted tiene que pararse frente a su esposa y decirle, mi amor, un mes sin que hagamos nada ya. Esto no es correcto. A mí, si usted quiere que yo empiece a mirar pornografía, ¿eso es lo que quiere? Tenemos que ser capaces de conversar. Y ella tiene que ser capaz de decirle por qué le cortó el agua a usted. Quizá usted hizo algo que la hizo sentir a ella incómodo. ¿Somos capaces de tener esas conversaciones que son incómodas? Ahora, juegue el juego de hacerse el tonto. Juéguelo. Y ese trauma no solamente lo va a afectar a usted, sino que en un punto le va a afectar a sus hijos. Entonces sus hijos van a aprender a cómo resolver conflictos, callándose. Tengo que avanzar. Tenemos la idea, tenemos la idea de que mi salud emocional, o mi salud emocional está ligada a mi vida espiritual. Y quiero decirles lo siguiente, en ocasiones sí. ¿Ok? Pero esta idea de que ven a Cristo y se te acaban los problemas es una utopía, es una mentira. No. Yo soy empoderado por el Espíritu Santo para solucionar mis problemas. Pero los problemas hay que solucionarlos. Hay que tener conversaciones que son duras. Hay que hablar de aquello que no quiero hablar. Hay que reconocer quizás de que tengo un problema. Y aquí es donde quiero darle ciertas ideas, ¿ok? ¿Cómo yo puedo reconocer que estoy en una crisis? En primer lugar, la presencia de sentimientos negativos. ¿Estás teniendo sentimientos negativos en contra de tu mamá? ¿De tu tío? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? ¿Del vecino? ¿Del abuelo? ¿Del que abusó de ti? ¿Hay presencia de sentimientos negativos? Es una señal. Otra de las señales puede ser una sensación de impotencia o ineficacia, esa sensación de que como que yo no puedo hacer nada. Es como que, ¿cómo puedo resolver este problema? Y no hay una solución. Eso me indica que hay algo, ¿ok? Que quizás quiero solucionar, pero me da miedo. Quiero hablar que soy adicto a la pornografía, pero me da miedo. ¿Eso? Hay un conflicto y tienes que buscar ayuda. ¿Ok? Y la sensación de desesperanza es otra señal. Cuando ya la única solución es quitarse la vida, hey. Y quiero decirte que si te quitas la vida, lo único que va a hacer es traer más conflicto a aquellos que supuestamente tú amas. Esto es complejo. Y el tema de la salud mental, sobre todo en un ambiente desde lo espiritual o desde lo eclesiástico en una iglesia, es algo que no lo conversamos. Como ya, órale al Señor y pídele al Señor que te quite ese problema. Y quizás tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, reconoce. ¿Qué podemos hacer? Reconoce.
Reconoce que tengo un problema. Hey, ¿sabes qué? Yo tengo un problema porque cuando era pequeño fui abusado. Tengo un problema, ¿por qué? Porque mi mamá nos abandonó, no, estamos solos. Tengo un problema porque en mi matrimonio reconoce, ¿ok? O sea, aquí yo no tengo que decir tanto. Aquí es donde usted tiene que observar y, ok, tengo que reconocer. Lo segundo es reaccionar, porque una vez que yo reconozco, entonces tengo que, ¿sabes qué? Tengo que empezar quizás a conversar con mi esposa, tengo que empezar a conversar con mis padres, y en ocasiones tengo que ir al cementerio y a esa persona que me hirió, que ya está muerta, tengo que hablar con ella y decirle, hey, ¿sabes qué? Hay un conflicto que tengo, hay algo que está pasando conmigo. Tú me hiriste, esta situación que ha estado pasando, reacciona. Y por último, repara. Y repara tiene esta idea de haz algo. Y quiero decirle, la oración es poderosa, sí es poderosa. Pero Dios también nos ha dado herramientas, personas profesionales. Y de la misma manera que yo puedo ir a un médico para que me ayude y me ponga el hueso de vuelta cuando se me quiebra, hay personas que pueden poner tus emociones en el lugar correcto. Consejeros profesionales, psicólogos, psiquiatras. Hay veces que hay problemas que están aquí que tienen que ver con desórdenes químicos que están pasando en nuestra mente y necesitamos ayuda profesional. Entonces yo tengo que buscar esa ayuda profesional. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque si no, el conflicto se va a hacer más grande, y no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar a los que más quieres. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente quiero pedirte que tu mano poderosa pueda actuar en nosotros. No queremos terminar como Absalón. No queremos terminar, Señor, como David cuando vio la pérdida de sus hijos, Señor, el dolor de todo este conflicto, el trauma, Señor, que se creó en base a todo esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a prever. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de reaccionar en el minuto específico. Padre, en el nombre de Jesús. Mientras todos los ojos están cerrados, quizás hay alguien que tiene que dar el primer paso de una salud emocional y mental, que es entablar y hacer las paces con Cristo. Ese es el primer paso. Y quizás tú estás aquí y estás diciendo, hey, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quizás hay alguien que me está viendo y está diciendo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si esa persona eres tú, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí que quiere decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Veo tu mano, gloria a Dios, veo tu mano. ¿Hay alguien más que quiere decir, yo quiero entregar? Si hay alguien que me está viendo y está diciendo, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirte y a los que están aquí que hagan esta simple oración. Dile, Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento, soy pecador, te necesito. Yo entiendo que moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso.